Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. En el 1963 es sometido Nelson Rolihlahla Mandela a un juicio donde se le acusa de terrorista, de guerrillero, de saboteador, después de que el propio apartheid de África, de Sudáfrica, mata más de 240 personas en un mitin en protesta, ¿verdad?, por el régimen de segregación racial que existía en Sudáfrica. Nelson Mandela, quien era un activista político, abogado, defensor de los africanos, de los negros africanos, quienes habían sido a partir de 1948 segregados a una segunda dimensión de objeto, prácticamente de objeto, porque todos los derechos que tenían esos africanos, valga la redundancia, africanos de África, porque cuando llegan los blancos a África, crean lo que es un apartheid, pero los africanos tenían un movimiento, el Consejo Nacional Africano, donde ellos reclamaban por sus derechos. Y comenzaron, Nelson Mandela, que comenzó sus actividades de protesta de una manera pacífica, pero al ver la acción, ¿verdad?, vandálica de los blancos que invadieron su país, entonces se inicia a través del grupo representado por Nelson Mandela actividades subversivas. En el 1964, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua. Era primero la condena era a muerte, pero se logró, ¿verdad?, de que no se le quitara la vida y fue condenado a cadena perpetua. Nelson Mandela, quien dura 27 años en prisión, en el 1990 logra su libertad y comienza a conseguirse, ¿verdad?, que los británicos salgan del poder. En el 1993 a Nelson Mandela se le entrega el Premio Nobel de la Paz, conjuntamente con el presidente que había en África en ese entonces, en 1993, quien se le otorgó también el Premio Nobel a ellos dos, en razón de que él logró la libertad contribuyó con la libertad de Nelson Mandela. En el 1994, Mandela llega al poder, dura 5 años dirigiendo Sudáfrica, logrando reivindicar muchos derechos a favor de los sudafricanos y gracias a Dios, Sudáfrica tiene hoy más o menos, ¿verdad?, una libertad aceptable, podríamos decir, porque ya está gobernado por hombres y mujeres africanos. Nelson Mandela en esos 27 años logró estoicamente no quebrarse, porque se le ofrecieron tantas cosas y él nunca aceptó, hasta que al final fue liberado. Hay algo interesante, y es que Nelson Mandela tiene en su haber uno de los elementos más grandes, más dignos de un ser humano, y es el don del perdón, Vidal. Uh-huh. Mandela, hay un escrito por ahí donde se dice que Mandela estaba en un restaurante comiendo con algunos de sus comensales y había un hombre sentado al frente y Mandela lo llamó y lo sentó en su silla.
Dicen los que estaban con Mandela ahí que prácticamente el hombre hasta se orinó en la silla, y Mandela le pagó la comida, conversó con él, y al final el individuo se marchó. Le preguntan a Mandela qué quiere ese señor. Mandela le dijo que ese era el carcelero, el carcelero de la prisión donde él estaba. Uno de los verdugos. Uno de los verdugos. Vidal, y lo perdonó. Entonces, el gran Nelson Mandela, casualmente la ONU, los 18 de julio, lo establece como el día de Nelson Mandela, por la dignidad de un hombre que luchó y no se requebrajó, y todavía es un ente de mención en donde quiera que se habla de los derechos del ser humano. Bien, el africano más conocido en el mundo, Nelson Mandela, un símbolo de resistencia y de dignidad, que llegó a ser presidente. Contrario a Gandhi, que también fue un símbolo, pero no llegó a ser presidente, lo mataron. Su propia gente, Vidal. Sí, Mandela tuvo más suerte.